Lo primero que sentí fue el aire llenándome los pulmones. Y dolió. Dolió como un puñetazo. Una sensación desgarradora por dentro. Porque lo último que recordaba era no poder respirar. Recordaba la oscuridad, el olor a humedad de un sótano y la fría sensación del suelo de cemento contra mi cara. Recuerdo gritar el nombre de Julian hasta que me dolió la garganta, sabiendo que no vendría porque fue él quien me encerró allí y luego, la nada. Un silencio absoluto, pero ahora había luz. Una suave luz matutina que se filtraba por una ventana que conocía demasiado bien. Abrí los ojos y el techo blanco de mi antiguo dormitorio, en la casa de los Moore, me devolvió la mirada. Sentía el cuerpo pesado, pero no por la muerte. Estaba pesado por la vida, y el corazón me latía tan fuerte contra las costillas que sentía que quería escapar. El aire que me llenaba el pecho era limpio, fresco, y a mi lado, colgando de un maniquí como un fantasma blanco y silencioso, estaba en el vestido de novia. Hola, todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Me encantaría saber desde dónde lo ven. El impacto fue una ola de hielo que paralizó cada músculo de mi cuerpo. No podía moverme. Solo mirar fijamente ese trozo de seda y encaje que había sido el principio de mi fin. Mi mente corría, tratando de reconstruir un rompecabezas imposible. Había muerto. Estaba absolutamente segura de que mis últimos momentos fueron en ese sótano, en el aniversario de la muerte de Vivian, como el repugnante castigo de Julian. Se suponía que era el final, pero aquí estaba, tumbada sobre sábanas de algodón egipcio, el sol de la mañana calentándome la cara. Extendí la mano, temblando, y cogí mi teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó y la fecha me golpeó como un segundo. Puñetazo, más fuerte que el primero, 26 de julio, el día de mi boda, el día en que Vivian me robó el vestido y la vida, el día en que todo se derrumbó. No fue un sueño, no fue el cielo ni el infierno. De alguna manera, inexplicablemente, había vuelto. Una risa seca y sin humor escapó de mis labios de vuelta al epicentro del desastre. La primera oleada de pánico fue reemplazada por una rabia que me subió por la garganta, ardiente y amarga. La imagen del rostro de Vivian, sonriendo falsamente mientras vestía mi sueño, cruzó por mi mente. Luego, el rostro de Julian, mirándome con desprecio delante de todos, culpándome por la humillación que había sufrido. Y mis padres, los Moore, que nunca me vieron como una hija, solo como una pieza útil en su tablero social, tratándome con un silencio desgarrador por haberlo arruinado todo. Recordé el peso de su desprecio, la soledad que sentí, incluso rodeada de una familia que debería haberme querido. Me usaron, me descartaron y al final me dieron por muerta. El dolor de la traición era tan palpable que podía sentirlo físicamente, un nudo en el estómago que se convirtió en una furia fría y cortante. Las lágrimas que empezaron a correr por mi rostro no eran de tristeza ni de miedo, eran de pura rabia, las lágrimas ardientes de una mujer que había estado en el infierno y por algún milagro o maldición había recibido un billete de vuelta. No iban a volver a hacer esto, no iba a ser víctima de esta historia una segunda vez. Me sequé la cara con el dorso de la mano, sintiendo una claridad que nunca había sentido en toda mi vida. Si estaba aquí, en este día, con todos los recuerdos de lo que me habían hecho, entonces esta no era una segunda oportunidad para ellos, era una segunda oportunidad para mí, una oportunidad para hacerlo todo diferente, para no ser la chica buena y asustada, que lo había aceptado todo en silencio. Miré el vestido de novia, ya no como un símbolo de mi dolor, sino como el escenario para mí. Ajuste de cuentas, esta vez yo sería la novia, sí, pero el espectáculo sería de venganza. Y yo sería la directora. Me levanté de la cama, mis pies golpeando la suave alfombra con una firmeza que no podía recordar. Cada movimiento era deliberado, calculado. El pánico se había desvanecido, dando paso a una calma gélida, casi aterradora. Mi primer pensamiento fue proteger mi única herramienta, mi celular. La primera vez lo dejé tirado por ahí, y cuando comenzó el caos, había desaparecido. Conveniente esta vez,
No tanto. Agarré el dispositivo y lo escondí en un bolsillo interior de un bolso que nunca usaba, escondido en el fondo de mi armario. El plan aún no se había formado, solo un borrador furioso en mi mente, pero sabía que necesitaba pruebas, comunicación, un elemento sorpresa, y para hacerlo necesitaba actuar como la Ivy que esperaban ver, la Ivy dócil y nerviosa, la novia ansiosa, que no sospechaba nada. El mayor desafío sería en ponerme la máscara de mi antiguo yo. Mientras dentro, la mujer que habían asesinado afilaba sus garras para el ataque, bajé las escaleras lentamente, forzando una leve sonrisa. Mi madre, Beatrice, estaba en la sala, hablando por teléfono sobre los arreglos florales con voz remilgada, como si estuviera organizando un evento real, no la venta de su hija adoptiva. Me vio e hizo un gesto de impaciencia, como diciendo, han por fin despierto. Simplemente asentí, la personificación de la obediencia. ¿Nerviosa, querida?, preguntó, colgando el teléfono, mirándome de arriba abajo, buscando cualquier imperfección en la imagen que quería proyectar. Un poco, respondí en voz baja. Temblorosa era una actuación. Cada palabra, cada mirada, cada respiración controlada formaba parte de la actuación. Podía oír los pasos de Vivian subiendo las escaleras e imaginé su sonrisa triunfal. Creía que ya había ganado. Esta arrogancia sería su perdición. Estaban tan acostumbrados a mi sumisión que no verían venir el golpe. Mi mente corría, buscando armas en los recuerdos de mi vida pasada. El embarazo de Vivian. Recordé un día, meses después de la desastrosa boda, cuando la oí discutir con una amiga por teléfono. Se rió, diciendo que el susto había sido una falsa alarma, una artimaña que casi funcionó en el nombre del médico. Mencionó un nombre, el doctor Alester, ginecólogo en una clínica discreta al otro lado de la ciudad. No podía conseguir el historial médico en pocas horas. Era imposible. Pero no necesitaba el documento oficial. Solo necesitaba la información, solo necesitaba sembrar la duda de la forma más pública y humillante posible. Y tenía más. Recordé fotos, mensajes que había visto por encima del hombro, mensajes que había intercambiado no con Julian, sino con otro hombre. Solo necesitaba encontrar su móvil. Y luego estaba Julian, el hombre que creía amar, el hombre que me dio por muerta. El amor se había convertido en cenizas, y de esas cenizas no brotaba perdón, solo desprecio. Él no amaba a Vivian. Ahora lo sabía, la deseaba. Era una obsesión enfermiza, una atracción por el caos que ella representaba, tan diferente de la estabilidad que yo ofrecía. Y me odiaba por ello, por ser la opción correcta, la alianza política que su padre impuso. Se sentía atrapado por mí, y la humillación pública de su primer matrimonio era la excusa perfecta para castigarme por ello. Su debilidad era su orgullo. Su imagen pública. No soportaba que lo vieran como un tonto, engañado por una mentira tan barata, como un embarazo fingido, y eso era exactamente lo que iba a darle. No solo iba a exponer a Vivian, iba a hacer a Julian cómplice de su propia desgracia, obligándolo a afrontar lo patético que había sido. La oportunidad surgió de forma casi cómica, si la situación no fuera tan repugnante. Vivian entró en mi habitación sin llamar, como siempre, con una sonrisa falsa y compasiva. Llevaba un vestido de seda caro y ya se comportaba como la señora Fletcher Ivy. Querida, ¿cómo estás? Tan pálida. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Quizás un té para calmar los nervios?, preguntó, con la voz impregnada de una preocupación que me revolvió el estómago. Sabía que estaba allí para evaluarme, para asegurarse de que era lo suficientemente frágil como para que me derribaran. Respiré hondo y usé mi mejor voz, temblorosa. Vivian, ¿puedes ayudarme con la cremallera de mi vestido de prueba? Me tiemblan muchísimo las manos. Mordió el anzuelo. Dejó el teléfono sobre mi tocador para tener las manos libres. Un gesto descuidado de quien se siente en control. Mientras forcejeaba con la cremallera, mis ojos estaban fijos en el teléfono. Esta era mi oportunidad. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un tambor de guerra que solo yo podía oír, mientras Vivian se concentraba en su vestido, fingiendo una lucha inexistente. Me incliné para coger una horquilla del tocador, un movimiento ensayado para parecer natural. Mi mano rozó su móvil y con la agilidad de la desesperación lo agarré. Tardó
segundos, pero se me hizo eterno. Lo guardé en la manga de la bata, sintiendo el frío metal contra la piel. ¡Listo!, anunció, triunfante. Me giré, dándole las gracias con una débil sonrisa. La adrenalina me ardía. Le pedí estar sola un rato y se fue, complacida con mi aparente fragilidad. En cuanto se cerró la puerta, corrí al baño, le puse llave y le cogí el móvil. La contraseña era el cumpleaños de Julian. Patético, en menos de 5 minutos, lo tenía todo en las fotos comprometedoras con otro hombre, los mensajes burlándose del embarazo falso, el nombre de la clínica. Envié todo a mi correo electrónico y borré el historial de envío. El resto de la mañana fue un torbellino de preparativos. Maquilladores y peluqueros iban y venían, llenando la casa de olor a laca y charlas ociosas. Me senté frente al espejo, dejando que me transformaran, pero mi rostro parecía una máscara. Por fuera, era la novia serena y hermosa que todos habían estado esperando. Por dentro, repasé el plan, cada palabra, cada acusación. Cuando finalmente llegó el momento de ponerme el vestido de novia, el auténtico, la sensación fue completamente diferente a la primera vez. Ya no había sueños de un futuro feliz con Julian. Esa tela no era una promesa de amor, era mi armadura. Cada perla cosida, cada centímetro de encaje parecían darme más fuerza. Al mirarme en el espejo, no vi a la Evelyn Moore que habían creado. Vi a una mujer que había sobrevivido a su propia muerte. Una mujer a punto de recuperar el control de su vida y por primera vez no sentí miedo, sentí poder. Mi padre, Richard Moore, me recibió en lo alto de las escaleras, dispuesto a llevarme. No sonrió en su rostro, era una máscara formal. Como siempre, se ajustó la corbata y me miró con aire de calculada aprobación. Estás impecable, Evelyn. Recuerda, esta boda es más que una boda, es una fusión. Los Fletcher son importantes. No nos decepciones hoy. La palabra decepcionarnos flotaba en el aire, cargada con el recuerdo de la primera vez. No le preocupaba yo, sino el negocio que representaba mi matrimonio. Asentí sin palabras. Su desprecio era el combustible que necesitaba. Lo tomé del brazo, sintiendo la rigidez bajo su costoso traje. Al bajar las escaleras, cada paso era firme. No caminaba hacia un altar para entregarme a un hombre, marchaba hacia un campo de batalla para aniquilar a mis enemigos. Y el espectáculo estaba a punto de comenzar. La música empezó y las puertas del gran salón se abrieron. Cientos de rostros se volvieron hacia mí, un mar de ojos curiosos y críticos. El camino hacia el altar parecía kilométrico. La primera vez temblaba a cada paso, buscando la mirada de Julian como refugio. Esta vez mi mirada era firme, recorriendo a la multitud. Vi a los socios Moore, a los rivales de los Fletcher, a los periodistas de sociedad, todos allí para presenciar no amor, sino una transacción. Y allí estaba él, Julian, esperando, guapo, como siempre, con su traje impecable, pero su rostro ya no me provocaba mariposas en el estómago. Me repelía, parecía tenso, impaciente. A su lado, en el primer banco, estaba sentada Vivian, vestida con un vestido demasiado llamativo para una invitada, con los ojos brillantes de anticipación. Pensó que su momento llegaría. Poco sabía que yo estaba allí para asegurarme de que nunca llegara. Mi padre me apretó el brazo, un silencioso recordatorio para sonreír. Obedecí, pero mi sonrisa no llegó a mis ojos. Cuando llegué al altar, mi padre me tendió la mano a Julian. En su tacto era frío, indiferente. Apenas me miró a los ojos, más preocupado por el público. El oficiante empezó a hablar. Sus palabras sobre amor y unión sonaban a chiste malo. Sentí la mirada de Vivian clavada en mi espalda, una mezcla de envidia y triunfo. Estaba tan cerca de conseguir lo que quería. El oficiante se volvió hacia mí, sonriendo. Evelyn Moore, ¿aceptas a Julian Fletcher como tu legítimo esposo? La sala se quedó en silencio, todos esperando mi sí. Julian me miró por primera vez, una mirada de advertencia, como diciendo, haz tu parte. Respiré hondo, sintiendo el peso de todas las mentiras en la sala. Esta era mi señal, era ahora o nunca. El silencio se prolongó, volviéndose incómodo. Podía sentir la tensión crecer, la confusión que empezaba a reflejarse en los rostros. Esto era exactamente lo que quería. El escenario estaba listo, y el telón estaba a punto de levantarse. Me giré, no hacia el oficiante, sino hacia los invitados. Solté la mano de Julian,
quien me miró conmocionado. Tomé el micrófono del pequeño atril cercano. Un gesto inesperado. La retroalimentación resonó por un segundo, haciendo que todos se estremecieran. Buenas tardes a todos. Comencé, con mi voz firme y clara por los altavoces, muy distinta a la suave voz que les resultaba familiar. Disculpen la interrupción, acepto anacepto. Que todos vinieron hoy a presenciar un acuerdo comercial, no una boda, y como el principal objeto de esta transacción, creo tener derecho a decir unas palabras. Un murmullo recorrió la sala. Vi palidecer a mis padres adoptivos. Julian dio un paso al frente. La ira comenzaba a asomar en su rostro. Ivy, ¿qué crees que estás haciendo?, susurró, tan bajo que solo yo lo oí. Lo ignoré por completo. Estaba concentrado en el público. Tenía la atención de todos. Durante años he estado agradecida a la familia Moore por acogerme. Continué, con la mirada fija en Richard y Beatrice. He intentado ser la hija perfecta, la pieza que encaja en sus planes. Sus planes, y este matrimonio fue la culminación de esos planes. Una unión para fortalecer imperios, para consolidar el poder, una hermosa historia para revistas, ¿verdad? La huérfana que se casa con el heredero multimillonario. La ironía en mi voz era palpable. Pero en toda historia hermosa hay secretos. Hay personajes que no son lo que parecen, y hoy he decidido que ya no seré parte de un guión que no escribí. Miré a Vivian, que ahora me miraba con puro odio, con su sonrisa de suficiencia. Desaparecida. Algunas personas en esta sala son maestras de la manipulación, de usar la vulnerabilidad de los demás para conseguir lo que quieren. Y estoy harta de ser la pieza en su juego. La confusión en la sala se estaba convirtiendo en morbo. Les encantaban los escándalos, y yo iba a darles el mayo ere hasta la fecha. Mi mirada se fijó en Vivian, que se encogió en su silla. ¿Sabes, Vivian? Anoche tuve una pesadilla horrible. Soñé que me robabas el vestido de novia, intentabas casarte con Julian en lugar de conmigo. Y cuando te lo impedí, todos me culparon en ridículo, ¿verdad? De esas cosas que solo haría una hermana desesperada por atención y sin ningún escrúpulo. Las palabras eran dulces, pero estaban cargadas de veneno. Su rostro palideció. Ann sabía que yo lo sabía. No cómo, pero lo sabía. Julian me miró confundido, intentando comprender qué estaba pasando. Beatrice, mi madre adoptiva, intentó levantarse, pero Richard la retuvo, con el rostro convertido en piedra de furia. Contenida, no podían detenerme sin empeorar las cosas. Estaban atrapados. Ann continué, con la voz aún serena, pero, por suerte, solo fue un sueño. Porque tú nunca harías algo así, ¿verdad, hermana? No intentarías destruir mi felicidad para conseguir lo que siempre has querido. Fue entonces cuando explotó, tal como lo predecí. Vivian se puso de pie de un salto, con lágrimas corriendo por su rostro en una actuación digna de un Oscar. ¿Cómo puede ser tan cruel? Y Belé sollozó con la voz quebrada, señalándome con un dedo tembloroso. Siempre lo has tenido todo. ¿Y ahora quieres quitarme lo único que importa? ¿Lo haces? Por celos, porque sabes que Julian nunca te amó de verdad. Se giró hacia Julian, luego hacia la habitación, llevándose la mano al vientre en un gesto dramático. No quería que fuera así, pero me obligó. Julian, Joan, estoy embarazada. Llevo un hijo tuyo. La sala estalló en un alboroto de susurros conmocionados. Los flashes de las cámaras de los periodistas comenzaron a destellar sin parar. Julian se quedó paralizado, mirándome a mí y a ella, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y, algo más, una chispa de esperanza. ¿Quería creerle? No me inmuté. Seguí mirándolo, al hombre que me dejó morir, ahora engañado por la mentira más vieja del mundo. Sentí lástima, a una lástima profunda y amarga. Era tan débil, tan fácilmente manipulable por su drama. Dejé que el caos se desarrollara un momento, saboreando la escena. Beatrice lloraba. Richard parecía a punto de sufrir un infarto, y los Fletcher, los padres de Julian, estaban furiosos. Esperé a que el ruido se calmara un poco y levanté la mano, pidiendo silencio con una calma que contrastaba con la histeria que me rodeaba. ¿Embarazada? Repetí por el micrófono. La palabra resonó por la sala. ¡Qué noticia tan maravillosa, Vivian! Realmente conmovedora. Un bebé siempre es una bendición. Mantuve un tono tranquilo, casi compasivo. Lo que la confundió, esperaba que gritara, que
negara, que perdiera el control. Pero la vieja Iveli estaba muerta y enterrada. Ya no jugaba a su juego. Anjo ponía las reglas. Solo tengo una pequeña pregunta, hermana. Continué, ladeando ligeramente la cabeza. Solo una curiosidad médica. ¿Ya le diste la buena noticia a tu ginecólogo, el doctor Alester, de la clínica de Elm Street? Porque, según una conversación que tuviste con tu amiga Clara, el susto fue solo una falsa alarma, una estratagema para asegurar a Julien para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, denso, como si le hubieran chupado el aire a la habitación. Vivian se quedó paralizada, con la mano aún en el estómago, su rostro convertido en una máscara de pánico puro. Miró a Julien, quien ahora la observaba con una nueva luz en los ojos, la luz de la duda, de la sospecha. La semilla estaba plantada. O tal vez, continué, bajando la voz a un tono confidencial, pero aún audible para todos, el padre no es Julien. Quizás sea el hombre con el que has estado saliendo en secreto estas últimas semanas. Tengo unas fotos muy interesantes en mi correo electrónico por si alguien quiere verlas. La palabra fotos fue la gota que colmó el vaso. Vivian retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies. El sonido de su tropiezo fue casi tan fuerte como el silencio sepulcral que invadió la sala. Todas las miradas, que antes estaban fijas en mí, ahora se volvieron hacia ella, y luego hacia Julien. Su rostro era un lienzo en blanco, donde la humillación comenzaba a pintarse con pinceladas duras y crueles. La estúpida esperanza que había brillado en sus ojos segundos antes se extinguió, reemplazada por una furia gélida que conocía demasiado bien. Era la misma furia que sintió cuando lo dejé en el altar la primera vez, pero ahora no estaba dirigida a mí, era toda suya. Los teléfonos de los invitados, antes discretos, ahora estaban alzados, grabando abiertamente. El escándalo era un animal voraz, y todos querían un pedazo. No necesitaba mostrar ninguna foto. Su reacción fue toda la prueba que el mundo necesitaba. Julien se movió, no de forma explosiva, sino con una lentitud aterradora. Se giró hacia Vivian, ignorando por completo mi presencia, como si yo fuera el narrador de su pesadilla personal. Su voz, al hablar, no era fuerte, pero cortaba el aire como un cristal roto. «Vivian, ¿dónde está tu móvil?», preguntó. No era una petición. Era una orden. Cada sílaba cargaba con el peso de la deshonra pública. Él, el gran Julian Fletcher, siendo ridiculizado delante de toda la alta sociedad. La pasión malsana que sentía por ella se evaporó, dejando solo el residuo tóxico del orgullo herido. No la amaba. La quería como un trofeo que yo no podía tener. Y ahora, su trofeo estaba manchado, roto, demostrando ser una falsificación barata. No estaba destrozado, su ego estaba hecho trizas, lo que, para un hombre como él, era infinitamente peor. Vivian empezó a balbucear, temblando de pies a cabeza. La talentosa actriz había desaparecido, reemplazada por una chica asustada y atrapada. Julien, no le creas, miente. Siempre ha tenido celos de mí, de lo que podríamos tener, balbuceó, buscando desesperadamente una salida. Las lágrimas eran reales ahora a Hienchis y Enúchilis. Se giró hacia nuestros padres. «Papá, mamá, díselo, dile que Yvle está loca». Pero Beatrice estaba demasiado ocupada intentando recomponerse, y Richard me fulminó con la mirada con una que prometía venganza, pero que, en el fondo, era pura impotencia. Habían perdido el control de la narración. Vivian, al darse cuenta de que estaría indefensa, cayó de rodillas. Una escena patética de desesperación. «Por favor, Julien, te quiero. Por favor, no me dejes», suplicó, aferrándose al dobladillo de sus pantalones. El sonido de su súplica resonó, patético y definitivo. Observé la escena con fría indiferencia. No había satisfacción. Solo vacío. Era el final. Era el clímax de sus vidas. Una mentira, una súplica, una humillación. Era insignificante, era horrible, y ya no quería saber nada de ello. Tomé el micrófono una última vez. «Creo que mi respuesta es no», dije, con mi voz serena, interrumpiendo sus sollozos. «No acepto a este hombre, no acepto a esta familia, y no acepto este nombre». Miré a Richard y a Beatrice. «A partir de hoy, ya no soy Yvle Moore. Mi nombre es Yvle Varela». Dejé caer el micrófono al suelo.
El golpe sordo fue la gota que colmó el vaso. Sin mirar atrás, le di la espalda al altar, a Julián, a la mujer arrodillada en el suelo, a los padres que nunca me habían querido. Empecé a caminar por el pasillo, hacia la salida. El ruido de destellos y susurros me seguía, pero parecía distante. Cada paso que me alejaba de ellos era un paso hacia mí misma. Era libre. Las puertas dobles se cerraron tras mí, amortiguando el sonido del caos y sumiéndome en un silencio casi sagrado. El aire exterior era fresco y respiré hondo, oliendo a hierba mojada y a libertad. Por un momento, me quedé allí de pie, en la escalera de mármol, con el peso de mi vestido de novia repentinamente insoportable. Era como llevar un ataúd de seda a la espalda. Me miré las manos, que ya no temblaban, estaban firmes. La adrenalina empezó a disminuir, dando paso a una extraña sensación de ligereza, casi irreal. ¿Lo había logrado? De verdad. No tenía ningún plan concreto para el siguiente minuto, y mucho menos para el resto de mi vida. Solo sabía una cosa con certeza: nunca volvería a esa casa, con esa gente. Estaba sola, con un vestido de novia caro, sin blanca, y con un nombre que apenas recordaba cómo usar. Y por primera vez, eso no me asustó. Me quité los tacones altos de una patada, sintiendo un alivio inmediato cuando mis pies descalzos tocaron el suelo frío. Empecé a bajar las escaleras, sin rumbo, simplemente alejándome. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Todo mi cuerpo se tensó. Pensé que era Julián o Richard, que venía a arrastrarme de vuelta al infierno. Me giré bruscamente, lista para luchar, para gritar, para hacer lo que fuera necesario, pero no era ninguno de los dos. Era un hombre que reconocí vagamente de la lista de invitados, alto, con un traje oscuro bien cortado y un rostro tranquilo que parecía fuera de lugar con todo lo que acababa de suceder. Estaba de pie a una distancia respetuosa, con las manos en los bolsillos, observándome con una intensidad silenciosa, sin compasión, sin juzgar. Sus ojos eran inteligentes, y por un instante sentí como si pudiera ver a través de mi armadura directamente a la mujer exhausta debajo. «Se te cayó esto», dijo con voz profunda y tranquila. Extendió la mano, y en ella estaba uno de mis tacones, que debía haber dejado caer sin darme cuenta. Me quedé mirando el zapato, y luego a él, sin saber qué decir. No parecía uno de esos buitres de la alta sociedad ávidos de chismes. Había solidez en él, una calma profesional. «Parece que necesitas una vía de escape menos llamativa que andar descalza con un vestido de novia», continuó, con un toque de humor en los labios. «Mi coche está ahí mismo. Puedo llevarte a cualquier parte, sin hacer preguntas, si lo prefieres». No sonrió con condescendencia, ni me miró como si estuviera loca. Me miró como si fuera alguien que acababa de tomar la decisión más sensata de su vida en medio de un manicomio. Mi instinto de supervivencia, agudizado por años de traición, me gritaba que no confiara en nadie, y menos en un desconocido en el día más caótico de mi vida. Pero algo en su postura, en la forma en que me daba espacio, me hizo dudar. No intentaba salvarme. Me ofrecía una herramienta en una salida. Volví a mirar el salón, imaginando el horror y la furia que sentía en el interior. Luego, miré a la calle, a lo desconocido. Lo desconocido era mejor. «¿Por qué harías eso?», pregunté, con la voz más ronca de lo que esperaba. Se encogió de hombros. «Un simple gesto. Me llamo Cassian Reed. Soy cirujano. Mi trabajo es arreglar lo que está roto. Y, sinceramente, lo que hiciste ahí dentro fue lo más saludable que he visto en mucho tiempo. Parece un buen comienzo». Y en ese momento, mirando a ese hombre tranquilo en medio de la tormenta, tomé mi segunda decisión más importante del día. Acepté la ayuda al subir a su coche. Fue como cruzar un portal. El interior de cuero olía limpio y a calma, un marcado contraste con el circo que había dejado atrás. El volumen de mi vestido era un problema. La falda ondeaba a mi alrededor como una nube rebelde. Cassian no dijo nada, solo esperó pacientemente a que me acomodara antes de cerrar la puerta con cuidado. El silencio dentro del coche era denso, pero no incómodo. Era un silencio que respetaba mi estado de shock. Mientras se alejaba de ese lugar, miré por la ventana.
viendo pasar las calles familiares como si pertenecieran a otra vida. Cada metro de distancia era un alivio físico, como si me liberara de un peso que había cargado durante años. No sabía a dónde iba y por primera vez la incertidumbre no me paralizó, me liberó. No, claro, no tenía nada, lo que significaba que podía hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte. Condujo unos 20 minutos antes de romper el silencio. ¿Hay algún lugar al que quieras ir? ¿O algún lugar al que definitivamente no quieras ir?, preguntó, sin apartar la vista de la carretera. La pregunta era simple, directa, y la agradecí. No había lástima en su voz, solo una propuesta logística. Pensé un momento. No podía volver a casa de los Moore. No tenía amigos de verdad, solo conocidos de ese círculo social tóxico. A cualquier lugar anónimo, respondí, con la voz aún débil. A algún lugar donde nadie me conozca como Evelyn Moore. Asintió, como si lo entendiera perfectamente. Conozco un hotel. Es discreto. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites para recomponerte. Yo me encargo de la cuenta por ahora. ¿Considéralo una inversión? En cordura. Pronunció la palabra inversión con la misma naturalidad con la que dijo cirujano. Era un hombre que veía los problemas y buscaba soluciones. Al llegar al hotel fue surrealista. La recepcionista nos miró, primero a mí, con mi vestido de novia arrugado y el pelo empezando a desmoronarse, luego a Cassie Ann, con su elegante traje y expresión serena. La curiosidad en sus ojos era evidente, pero era profesional. Cassie Ann se encargó de todo rápidamente, hablando en voz baja, entregándome una tarjeta de crédito sin rechistar. Pidió una habitación en la parte de atrás, lejos de los ascensores. En cuestión de minutos, me entregó una tarjeta de acceso. Habitación 702 en Pida, lo que necesite al servicio de habitaciones. Le traeré ropa y artículos de aseo básicos. Vuelvo en 1 hora, dijo. Ya dándose la vuelta para irse, dándome espacio antes de que pudiera procesar su generosidad. No pidió nada a cambio, no hizo insinuaciones, simplemente vio una necesidad y la satisfizo. Fue una amabilidad que nunca antes había conocido, directa y sin segundas intenciones. Entré en la habitación y cerré la puerta, y el clic de la cerradura fue el sonido más seguro que jamás había oído. La habitación era impersonal, beige y marrón, pero para mí se sentía como un santuario. Me acerqué al espejo de cuerpo entero y me miré. La mujer que me devolvía la mirada estaba agotada, con los ojos rojos, pero había una luz en ellos que no había visto en mucho tiempo. Era la luz de la determinación. Lentamente, comencé a bajar la cremallera del vestido a la armadura. Se deslizó por mi cuerpo y cayó al suelo en un charco de seda y perlas. Salí de ella, sintiéndome increíblemente ligera. Me quedé allí, en ropa interior, mirando el vestido en el suelo, el último vestigio de mi antigua vida. Ya no era la novia de nadie, ya no era la hija de nadie, solo era Evelyn Varela, y aunque estaba completamente sola y sin un plan, supe con una certeza que venía de lo más profundo de mi alma, que este era el verdadero comienzo de mi vida. Lo primero que hice fue darme una ducha larga, caliente, casi escaldante. Permanecí bajo el agua, hasta que se me arrugaron los dedos, frotándome la piel como si pudiera lavar no solo la suciedad, sino también la influencia de los Moore, el tacto de Julian, el olor de esa vida falsa. Cada gota de agua parecía disolver una capa de dolor y humillación. Cuando salí, envuelta en una toalla esponjosa, me sentí más ligera. Keijan regresó exactamente 1 hora después, como había prometido. Trajo 2 bolsas de unos grandes almacenes anodinos. Dentro había vaqueros, camisetas de algodón, una sudadera, ropa interior y un neceser con lo esencial. Ropa sencilla, anónima, ropa de una persona normal. Me puse una camiseta gris y unos vaqueros. Y la sensación de la tela lisa contra mi piel fue más reconfortante que cualquier seda o satén que hubiera llevado nunca. Era real, era mío. Nos sentamos en sillones opuestos a una distancia prudencial. No me presionó, solo esperó. Varela, dijo, no como una pregunta, sino como una observación. Es un nombre fuerte. Eso me tomó por sorpresa. Nadie había dicho nunca nada sobre mi verdadero nombre. Para los Moore, era una incomodidad olvidarlo. Era el nombre de mi madre. Respondí, y las palabras me resultaron extrañas y acertadas a la vez.
Lucía Varela, no sé mucho de ella, solo que me dio en adopción, y Ann desapareció. Hablar de ella era como abrir la puerta de una habitación que llevaba 20 años cerrada. Había bloqueado esos recuerdos, ese dolor, para sobrevivir en la casa de los Moore. Pero ahora, en esa habitación de hotel, con una desconocida que me mostraba una amabilidad inexplicable, el deseo de saber quién era realmente empezó a brotar, más fuerte que el miedo. Sabía que no podía quedarme allí. La venganza en la boda era solo el primer paso. Los Moore y los Fletcher no me dejarían en paz. Eran orgullosos, poderosos y ahora públicamente humillados. Vendrían a por mí, no por amor ni preocupación, sino para silenciarme, para controlar el daño a su imagen. Necesitaba desaparecer. Y de repente, una idea, un atisbo de esperanza que parecía una locura, tomó forma en mi cabeza, un recuerdo fragmentado, una conversación que había oído a Beatriz años atrás, quejándose de la complicada herencia de mi madre biológica, mencionando España. Era un tiro al aire, la búsqueda de un fantasma. Pero era la única dirección que tenía, era lo único que me conectaba con Ivli Varela. Creo que necesito ir a España, dije en voz alta, más para mí misma que para él. Esperaba que me mirara con lástima, que pensara que estaba delirando. Una mujer en crisis, huyendo a un país extranjero, tras una madre que probablemente ni siquiera quería ser encontrada. Pero Kei-Jean simplemente me observaba con esa desconcertante calma. Suya no se rió, ni me juzgó. Procesó la información como un cirujano analizando un caso complejo. Cierto, en España, dijo, como si fuera lo más lógico del mundo, es un país grande. Necesitamos un punto de partida. El nombre completo de tu madre, una ciudad, lo que sea. Tengo algunos contactos. Puedo ayudar con la logística, quizá encontrar un investigador privado allí. No me estaba ofreciendo un cuento de hadas, me estaba ofreciendo un plan de acción, y ahí, en ese momento lo comprendí. El día de mi muerte no fue en el sótano, fue en el altar, y ese momento, con un aliado inesperado, planeando lo imposible, fue mi resurrección.